Bueno, muy buenos días. De nuevo la clase de inglés. Estamos aquí porque no estamos allá. That's something that I say. Algo que digo. We are studying English. Estamos estudiando inglés. Voy a dar un breve repaso de lo que hemos visto en la parte gramática y luego vamos a la parte de conversación para que ustedes puedan estar bien organizándose. So you need to start organizing. So let's go back and just remember recordamos algunas de las cosas que hemos aprendido. All right, in grammar, all right, first everything has to do with the order of words. All right, or we can say, ooh. All right, word order. All right, one is for a statement. All right, the order of words, la orden de palabras para una frase or phrase is subject, verb, complement. All right, este es para hacer una frase. All right, hay 4 reglas para hacer preguntas. Or we can say questions. Questions, okay? That's an any. All right, now, the first rule is just simply invertiendo this. So it's verb plus subject plus complement. Okay, and rule 2 is palabra interrogativo más verbo más sujeto más complemento. Now, si ustedes recuerdan muy bien, voy a poner este en roja, and so rule 1 and rule 2 pertenece to this verb here, be. Now, be is very important. Usted tiene esos para hacer preguntas. Para hacer una frase, no importa si es este o cualquier otro verbo, la orden de palabras siempre sujeto, verbo, complemento. ¿Bien? All right, now, nosotros repasamos brevemente el otro día, pero voy a simplemente dar un ejercicio aquí para que ustedes puedan ver. All right, vamos a hacer primero de frase. We're going to say, all right, let's see. My name is Jim. Okay, now este es una frase. All right, mire aquí el verbo mío. El verbo es here, and that is ser. Este es mi sujeto, y eso es el complemento. Entonces, this is my subject, this is my verb, and this is my complement. Como este es be, uno de los verbos, él es, mi nombre es, para hacer pregunta, simplemente voy a hacer así. Invertir. Okay, is my name Jim? Now, mire lo que está aquí. Este es mi verbo. All right, we'll put it here. This is my verb. Okay. This is the subject. And this here is the complement. Now, mire, este es regla número 1. Pero, por ejemplo,
yo quiero usar regla número 2, ¿ok? Now aquí simplemente en el principio voy a poner lo que se llama una palabra interrogativo. Yo lo hago este señal porque eso en inglés es lo que es. Yo quiero preguntar qué es mi nombre. All right, so I would just say what. What is my name? Now este desaparece porque eso es la respuesta or answer. See, this is my answer. Este es lo que la mente está buscando. All right, now vamos a borrar este para que ustedes entiendan y voy a escribirlo en limpio para que usted pueda ver bien. So I would say, yo quiero preguntar what is your name? All right, now, ¿qué regla es? ¿Qué regla es? Primero mire la orden de palabras como es y este. Ahora mire, es una palabra interrogativo. Este es un verbo y eso es un sujeto. So this here is ¿qué es su nombre? Realmente no tengo complemento, pero sí es la regla número 2. Mi verbo es ser, or be. Okay, now, ese es cuando usted tiene una formación usando el verbo ser o estar. All right, vamos a hacer otra cosa. All right, Jim is a teacher. Now, es una frase. Mire la orden de palabras. This is my subject. This is my verb. And this here is the complement. Okay? The complement, a teacher. A teacher. Now, para hacer una pregunta, como es verb of be, okay? So I would just simply hacer Is Jim a teacher? Now, por ejemplo, yo sé que Jim es un profesor. I know that Jim is a teacher. Y yo quiero preguntar dónde. So I would just simply, this would be regla 2, I would just simply put here where. Where is Jim a teacher? Entonces, es la palabra interrogativo. Now, eso es lo que hemos visto, regla 1, regla 2, pero ustedes tienen que estar siempre mirando cómo hacer, pero la gran mayoría de los verbos no son ser o estar. Y también a veces ser o estar no es ser o estar, sino es un auxiliar. Por eso hay que entender, no confunda verbos con y frases con preguntas y hay que saber qué acción es y qué auxiliar está usado. Cuando es un auxiliar, all right, recuerda, nosotros hablábamos de la auxiliar. Un auxiliar recuerda que hicimos esta ilustración, aquí es la señora auxiliar, muy bonita esta señora, ella siempre está feliz haciendo. All right. El verbo es lo que encarga solo de la acción. All right. Él es feliz también.
All right, now, this guy, the verb, él siempre está acción. Y él solo hace acción, pero es positivo. Eso sí, ya hemos visto, el verbo siempre es haciendo la acción, pero es débil. Casi lo escribió con una B, entonces para actuar a veces sí es un diablito. Devil is English. All right, now, recuerda que cuando tengo la auxiliar, la señora, eso es la esposa del señor verbo. Son casados, se casaron. Ella tiene su cosa de hacer, él tiene su cosa de hacer. La parte que él hace es actuar. Él solo hace su acción. Uy, está feliz ahí actuando. All right? Él siempre está feliz actuando. Esta señora no es de acción. Ella no encarga nada de acción. Ella lo dice cuando puede, el tiempo. El tiempo, cuando puede el señor verbo actuar. Presente o pasado o cuándo. Tiempo. También ella siempre ayuda para no hacer la acción. El verbo solo sabe hacer. Él solo sabe hacer, no lo sabe a no hacerlo. Para que él no lo hace, la acción, la señora auxiliar, ella dice que no y él actúa. Entonces, sin ella, él no puede actuar. Entonces, por eso él casó con ella y ella siempre está haciendo no lo haga. Entonces, y también ella se encarga de hacer hacer pregunta. No existe en inglés. Esta función no existe en inglés. Pero cuando cuando el auxiliar está en el primer lugar, cuando yo, por ejemplo, inglés, yo hablo solo, inglés, pero cuando la mente oiga en primer lugar el auxiliar, inmediatamente la mente encarga de saber, es una pregunta, sabemos ya que es presente o pasado o progresivo o lo que es, sabemos algo de o sea que usted ya no razona, la mente ni siquiera dice eso es lo que estoy haciendo, pero en sí el sonido entra, se empuja un botón, ¡ting! Y abre el circuito en su mente. Suena loco, yo sé, pero así está tan rápido. Entonces, más veloz que usted nunca pensamos en lo que está sucediendo en su mente, pero si entra el sonido, auxiliar, ahí yo inmediatamente uno es pregunta presente. All right. Eso es lo que pasa. Entonces es una pregunta, por eso digo que no existe, pero como está en primer lugar, la mente se adapta. Es lo mismo también con las palabras interrogativos. Cuando nosotros tenemos una palabra interrogativo y cuando oímos primero, la mente entra, esta palabra interrogativo, inmediatamente la mente abre un circuito. Bueno, ¿qué está buscando? All right, so we have dónde, cuándo, cómo, por qué, qué.
Entonces recuerda, eso sí, hemos visto que es lo mismo en inglés y español. Cuando usted diga dónde, la mente está buscando lugar. ¿Ok? Recuerda, cuándo está buscando tiempo. Cómo está buscando la manera. ¿Por qué estoy buscando la razón? Y qué es como una información de algo, que qué hora es. Now, es la misma cosa. Usted en español, si lo oiga la palabra primero ¿dónde?, inmediatamente la mente, es una palabra clave, macro, que entra una vez el sonido, la mente, donde se abra un circuito que esa persona está buscando algo de lugar de algo. ¿Dónde está Juan? Entonces estoy buscando el lugar donde está Juan. ¿Cuándo está Juan aquí en la casa? Estoy buscando el tiempo en el cual el sujeto, la persona, va a encontrar en algún aquí. Eso es un lugar. ¿Cómo? ¿Cómo, ah, cómo viene el Juan a la casa? Estoy buscando la manera. ¿O por qué usted llegó tarde a la clase? Bueno, eso sí son ilustraciones, pero estas son, como digo, son claves. Entonces, aquí en inglés usted tiene que recordar y hay que memorizar estas cosas que habíamos hablado antes. Entonces, recuerda el lugar, donde es where. All right, when. Why. Perdón. All right, where are we at? Why is here. And what. Estos son los doble H's, o hua. Eso es how. Now, lo que yo sé que hemos visto y vuelvo a repetir, y vuelve a repetir, y uno dice, pero cuando repita, era. Estamos en un proceso de aprendizaje. Usted tiene que aprender uno de los, una de las formas de aprender una cosa, repetir. Y eso es lo que estamos haciendo en este momento, repitiendo, volviendo a ver, volviendo a organizar las ideas, y eso sí específicamente en gramática. Ahora, regla 1, regla 2, recuerda, pertenece a el verbo be. ¿Ok? Sin embargo, la gran mayoría de verbs no son be, son de otro origen, y eso es lo que vamos a ver. Cuando no es verbo ser o estar, para hacer una pregunta, nosotros necesitamos usar otra forma, y eso es cuando usamos la auxiliar. El auxiliar se utiliza por otros verbos para que nosotros podamos entender. Entonces, cada tiempo, recuerda, por presente, ¿cuál es la auxiliar? It's do or does. All right, recuerda. For past is did. Did.
and for future will. ¿Ok? Ustedes ya, eso es repasar, ustedes deberían haber visto todo ustedes han visto, sino que vamos simplemente acordando. Ahora vamos a hacer el ejercicio. Primero, ¿cuál es la regla 3? All right. Regla 3, auxiliar, más sujeto, más verbo, más complemento. Recuerda, cuando tengo el verbo y tengo un auxiliar, el verbo encarga de qué? El verbo. Sin conjugación, sino la acción. ¿Cómo es? Y el auxiliar indica que es una pregunta, va a decir el tiempo. Sí. En este caso, esta regla es regla 3 y eso es lo que hace en este. Regla 4, regla 4 simplemente es poniendo aquí enfrente el palabra interrogativo. Eso es regla 4. ¿Sí? Y eso es para dónde, cuándo, por qué, etc. Lo que acabamos de ver. Es lo mismo aquí, no importa. Estas palabras, palabra interrogativo, vuelve a decir que son palabras claves que la mente empieza a abrir circuitos para que uno va aprendiendo All right, bueno. Ok, vamos a ver si encuentro una cosa del verbo presente. No, eso es casi todo. All right, bueno, voy a hacer mío. Let's say the girls, las niñas, the girls, hemos usado, let's say, stay, home. Eso sí es, no tengo ningún guía, sino que estoy. Do the girls stay home? Ahora sí. All right, pasado. Did the girls stay home? Future. Hasta la siguiente clase, entonces, que Dios les bendiga.